Abrimos nuestras Biblias en el libro de Números, la lectura que realizamos, el libro de Números, capítulo 3. Yo leo los versículos, ustedes síganlos con su vista. El libro de Números, capítulo 3, versículo 5 al 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Hagamos una oración, que Dios nos hable en esta predicación. Amado Padre, gracias por esta oportunidad que me concedes de presentarme delante de la iglesia, exponer tu palabra. Como siempre te pido que tu Espíritu Santo guíe mis palabras, fluya a través de estos labios inmundos que pido sean purificados por tu Espíritu Santo. Ordena mis ideas, exponga con exactitud tus escrituras. Y Padre, no hable más allá de lo que está escrito, y como siempre confiando en el poder de tu palabra que no vuelve a ti vacía. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, continuamos aquí con el censo que Dios mandó realizar a los hijos de Israel cuando estaban en el desierto. Eh, todos los levitas tenían que servir en el tabernáculo ayudando a los sacerdotes. Si usted recuerda, se hizo la cuenta de los hijos de Israel, pero los levitas fueron contados aparte, no con los varones que podían salir a la guerra. ¿Por qué? Porque los levitas, hermano, aquí como nos dice el texto que leímos al principio, ellos fueron dados a los sacerdotes para que le ayudaran a desempeñar el servicio en el tabernáculo. Hay que recordar que el culto a Dios consistía en sacrificios de animales. Los hijos de Israel tenían que llevar sus ofrendas a los sacerdotes y los levitas les ayudaban con los sacrificios a los sacerdotes. Ellos no podían presentar las ofrendas, pero hermano, había varios oficios que desempeñar en el tabernáculo. Entonces, los levitas, que eran hijos de Leví, eh, ellos estaban al servicio de los sacerdotes. Y también, hermano, por tanto, estaban también al servicio de la congregación. La congregación, las demás tribus de Israel, traían sus ofrendas, traían sus sacrificios al tabernáculo. Y, hermano, los levitas tenían que ayudar para que los sacerdotes pudieran desempeñar la ardua labor de presentar todas las ofrendas de los hijos de Israel. También, hermano, estaban para el servicio del tabernáculo. Hay que recordar que el tabernáculo, hermanos, pues era móvil, se armaba y se desarmaba. Consistía en cortinas, en bases, unas bases de metal y en tablas. Había que desarmarlo, había que transportarlo y había que armarlo donde Dios indicara. Y todo eso era el trabajo que los levitas iban a desempeñar. Ellos, hermanos, estaban bajo la dirección del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que los instruía, el que les indicaba las labores que ellos tenían que hacer. Hermano, la labor que el levita desempeñaba, pues era facilitarle la labor al sacerdote. Aunque el sacerdote, hermano, su labor era muy vistosa, eran los que recibían las ofrendas, eran los que podían entrar al altar y entrar al lugar santo y al lugar santísimo, hermano, pero no por ello la labor del levita era menos importante que la del sacerdote. Ellos, hermano, ayudaban, auxiliaban a los sacerdotes a desempeñar su labor en el tabernáculo. Entonces, hermano, ante los ojos de Dios, la labor de los levitas era tan importante o era del mismo valor que de los sacerdotes. Hermano, este mensaje se titula a través de una pregunta. ¿Qué es
lo que estás haciendo a Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo para Dios? La gran enseñanza va a decir usted, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Estas fueron instrucciones para los levitas en el Antiguo Testamento. Después, hermano, cuando se construyó el templo, cuando el tabernáculo ya no iba a moverse, aún así siguieron desempeñando labores importantes en el servicio, en el tabernáculo y para los sacerdotes. La gran enseñanza, hermanos, es que la obra de Dios siempre requiere de obreros. Aquí vemos en el tabernáculo en el desierto, eran obreros los que desempeñaban las labores de culto. El sumo sacerdote, los sacerdotes y ¿quiénes? Los levitas. Entonces, hermano, la obra de Dios requiere de mano de obra, de obreros, de gente que meta las manos, la gente que se involucre en el servicio de Dios. Hay que recordar, hermano, que en nuestros tiempos, la iglesia testamentaria, la iglesia que conformamos todos los creyentes, somos somos el cuerpo de Cristo. Y cada miembro tiene una función. Cada persona, cada creyente dentro de la iglesia tiene una labor, tiene una función. Ahora, hay que entender esto, y hermano, la mayoría de los cristianos no lo entienden. Tenemos el privilegio de ser del pueblo de Dios. Tenemos la gran bendición, el privilegio de ser familia de Dios, de ser los hijos de Dios. Pero al igual que participamos de los privilegios y de las bendiciones, hay que reconocer que tenemos deberes, tenemos responsabilidades, y si lo quiere tomar así, hermano, tenemos obligaciones dentro del servicio de Dios. Si usted se dio cuenta, hermanos, en el censo de Israel se contaron a todas las personas, a los que iban a salir a la guerra, a los que iban a participar en el servicio del tabernáculo y a los sacerdotes. Todos fueron contados y Dios los organizó de acuerdo al nacimiento de ellos, en qué familia habían nacido. Pero todos, hermano, todos tenían una función. Todos tenían que desempeñar una labor dentro del pueblo de Dios, dentro del cuerpo del pueblo de Dios y en estos tiempos dentro de la iglesia. La exhortación, hermano, es que un cristiano nacido de nuevo, hermano, que es un cristiano auténtico, tiene que participar en el servicio a Dios. La iglesia es una organización, hermano, que provee el ambiente para que el recién convertido, para que el creyente, por decirlo así, de nuevo ingreso, hermano, reciba el ambiente apropiado para que ese creyente se convierta en un discípulo, crezca en la fe, madure y participe en el servicio de Dios. Estamos en unos tiempos peligrosos en que la gente tiene un concepto equivocado de la iglesia. Y por decirlo así, hermanos, no sirven a Dios, sino que se sirven de Dios. ¿Me está entendiendo esa frase? Quedó mucho silencio, ¿verdad? Hermano, la iglesia, uno no puede estar en la iglesia todo el tiempo sin participar, sin involucrarse, sin, hermano, hacer algo más allá que ser un simple oidor pasivo. Todos en algún momento tenemos que participar en la obra de Dios. Ahora, ese es el gran privilegio. Esa es la gran bendición que tenemos como familia de Dios, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como los discípulos que somos o profesamos ser discípulos de Cristo. Hermano, dice allí en Hebreos, capítulo 12, versículo 28. No pierda lugar del pasaje que estamos en esta noche meditando, pero vamos a ver Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Me dice cuando lo encuentre la mayoría. Amén. Ok, muy bien. Hebreos 12, 28, ¿qué nos dice? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué dice? Tengamos gratitud
y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermano, la salvación es un don gratuito. La salvación, el perdón de nuestros pecados, el que tengamos acceso a la vida eterna, el que tengamos el derecho de entrar por las puertas de perlas en la Nueva Jerusalén a las calles de oro para contemplar el rostro de Dios, usar vestiduras blancas, tener acceso al árbol de la vida, hermano, ese es un don gratuito. La salvación no se gana, la salvación no se consigue por méritos, la salvación no es un premio, la salvación no es un regalo o un salario, la salvación es un don, es un regalo, es gratuito de parte de Dios. Ya nos dice el texto, la paga del pecado es muerte, ¿más qué? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermano, la salvación le costó a Cristo su vida, derramar su sangre en la cruz del Calvario. Cristo pagó por nuestra salvación. Pero hermano, entendamos, nuestra salvación es gratuita. No tenemos que hacer nada para conseguirla, ni tenemos que hacer nada para conservarla. Hermano, Dios nos la otorga eternamente. ¿Me está siguiendo? Pero este texto nos está diciendo que al haber recibido un reino inconmovible, ¿qué es lo apropiado que tengamos hacia nuestro Dios? Tengamos ¿qué? Gratitud. ¿Sí sabe lo que es gratitud? Ser agradecidos. ¿Sí? Ahora no basta, dice un canto, ¿verdad? No basta solamente con decir gracias. ¿Cómo podemos demostrar a Dios que estamos agradecidos con Él? ¿Cómo podemos demostrarle a Dios, hermano, lo gozosos y hermano, y lo contentos y los felices que somos por la salvación que nos ha dado? Sirviéndole. ¿Me está siguiendo, hermanos? Yo lo digo, yo estoy seguro que ni la eternidad nos va a alcanzar para agradecerle a Dios la gran salvación que nos ha dado. No necesitamos estar en el cielo para ver las maravillas de la vida eterna. A través de la Escritura, hermano, podemos darnos cuenta de la gran dádiva que Dios nos da, la vida eterna. Póngase a pensar eso, hermano. Póngase a pensar. Somos pecadores condenados al infierno. No hay nada que podamos hacer. La Biblia nos dice que solamente creamos en Cristo como Señor y Salvador. Y solamente por eso, por creer, Dios nos concede la misericordia y la gracia de que nuestros pecados sean borrados y tengamos acceso a la vida eterna. Nada más, nada más. Entonces, hermano, nuestro Dios es digno de que le seamos agradecidos, que le mostremos gratitud. ¿Cómo se muestra esa gratitud, hermano? A través del servicio. A través, hermano, de servir. ¿Qué es servir? Servir, hermano, es que seamos aptos, útiles, de provecho. Si le estamos sirviendo a Dios, hermano, significa que le estamos siendo útiles. ¿Me está entendiendo? Y usted y yo sabemos lo que es ser útil. Otra definición, hermano, de servir a Dios es que seamos instrumentos para un propósito, estar al servicio de Él. Cuando la Biblia nos dice que le sirvamos a Él, es que nosotros nos presentemos a Él, nos pongamos a su disposición para que Él nos use, para que seamos instrumentos, para que la gente contemple su gloria, para que lo conozcan, para contar las maravillas de Él, como dice la Biblia, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algo interesante, hermanos. Por ejemplo, aquí en el libro de Hebreos, servir o servirle es en la palabra griega lateu, que viene de latris, que significa rendir servicio, ministrar. La Biblia nos exhorta, hermanos, que le rindamos servicio a Dios. ¿Qué es servicio, hermano? ¿Qué es servir? Es un trabajo que usted le está ofreciendo a Dios. Ahora veamos en el Antiguo Testamento el pasaje que estamos estudiando. Números capítulo 3. Números capítulo 3, versículo 6.
haz que se acerque la tribu de Leví. ¿Y qué nos dice, hermanos? Y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que les sirva. Hermano, la palabra en hebreo para servir o para que le sirvan, hermano, es la palabra abad. Yo creo que se nos suena conocida esa palabra, hermano, abad. No sé si le... Bueno, por la estación de metro San Antonio Abad, ¿verdad? Abad es una palabra hebrea. La raíz significa trabajar, en pocas palabras. En otras partes ya se traduce como eh, arar, cultivar, desempeñar, ministrar. Pero hermano, básicamente la palabra que aquí se está utilizando, que en nuestro castellano, español, se está traduciendo como que le sirvan, el original significa abad, significa trabajar. En pocas palabras, Dios está diciendo, llévela a los levitas al sacerdote para que le trabajen a él. Ahora, hermanos, entienda esto. Cuando estamos sirviendo a Dios, cuando le estamos rindiendo un servicio a Dios, ojo, básicamente la Biblia nos está diciendo que le trabajemos a Él, que trabajemos para Él, que le ofrezcamos un trabajo. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Sí me está entendiendo? Es, por ejemplo, usted contrata un albañil. El albañil, ¿verdad? Usted le dice, hazme esta barda, usted le va a pagar. Él está, ¿qué a usted? ¿Qué le está prestando un servicio? ¿Qué está haciendo? Él está trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Eso es básicamente. Usted, ¿verdad? Contrata una muchacha en su casa para que le haga el quehacer. Mira, me vas, aquí está la sala, están las recámaras, te encargas de las recámaras, de la sala, de los platos, de la limpieza. Claro, la señora le paga a esa muchacha está, hasta le dicen, es la muchacha del servicio. ¿Te has escuchado? Era del servicio. Entonces esa muchacha está trabajando, le está trabajando a la señora, le está prestando un servicio. Entonces, hermano, cuando leemos en la Biblia, servirle a Dios, hermano, básicamente es eso, es trabajar para Él. ¿Qué es trabajar? Hermano, es prestar un servicio. Estamos, hermano, dando parte de nuestro tiempo, amén. Le estamos dando parte de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestra sabiduría, y le estamos dando, hermano, parte de nuestra vida, que es, hermano, pues la energía, la vitalidad, ¿sí? Yo voy a trabajar, ¿verdad? Un señor me pide, pinta esta barda. Yo digo, bueno, me la aviento en 2, 3 horas. Estoy invirtiendo 2, 3 horas, tiempo de mi vida, para trabajar para ese señor. Estoy, hermano, haciendo uso de mi capacidad, de mis habilidades, de mi talento, de mi experiencia, para pintar esa barda, ¿verdad? En la pintura, bueno, aplicarlo, usted sabe. Estoy aplicando algo de experiencia, algo de mentalidad. Y aparte de mi vida, que pudiera yo ocupar en otra cosa, en estar paseando, o en estar con mi familia, o estar acostado, parte de mi vida la estoy invirtiendo en prestar ese servicio. Eso es trabajo. Trabajo implica emplear nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras habilidades y nuestra vida en ese trabajo que vamos a hacer. Entonces, hermano, entendamos, eso es el servicio a Dios. Es dedicarle a Dios tiempo para su obra. Es dedicarle y ofrecerle nuestras habilidades, nuestras aptitudes, nuestra capacidad. Es dedicarle parte de nuestra vida. Aunque, hermano, la Biblia dice que debemos de vivir para Él. Entonces, hermano, quiero que a este punto usted entienda que servir a Dios, hermano, es prestarle un servicio, es trabajar para Él. Ahora, ¿por qué Dios escogió a los levitas? Veamos, Números capítulo 3. Números capítulo 3, versículo 11 al 13. Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues, dice, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas, en lugar de los primeros nacidos. Versículo 13. Porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel,
así de hombres como qué, como de animales. ¿Qué dice el Señor? Míos serán, yo Jehová. Usted recuerda ese pasaje. Los israelitas en Egipto fueron liberados ya cuando Faraón accedió a liberarlos después de la 10ª plaga. ¿Cuál fue la 10ª plaga? La muerte de todos los primogénitos en Egipto, desde desde el que se sienta en el trono de Faraón hasta el hijo de la molinera. ¿Estamos de acuerdo? Todos los primogénitos de Egipto murieron. Pero dice el Señor, a cambio, todos los primogénitos de Israel y todos los primogénitos de los animales de Israel, que dice, son míos. Entonces, Dios ya le pertenecían, todo primogénito nacido israelita le pertenecía a Dios. Pero ¿qué dice Dios? Pero en lugar de los primogénitos voy a tomar ¿a quién? A los levitas. ¿Me estás siguiendo? Entonces, en lugar de todo primogénito de Judá, de Isaacar, de Zabulón, de Simeón, de Neftalí, de Rubén, de Dan, de Manasés, de todas esas tribus, no sé si me falta una, mejor de agarrar los primogénitos de cada uno, mejor Dios agarró ¿a quién? A los levitas. ¿Sí? Para que le fueran y le pertenecen a Dios. Entonces vemos, hermano, que ahora los levitas ya no eran dueños de sí mismos. Ya no podían tomar una decisión y dedicarse a otra cosa. Ellos ya que le pertenecían a Dios desde la liberación de la esclavitud en Egipto. Ve, hermano, lo que dice el Señor Jesús acerca de su iglesia en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. ¿Estamos ahí? Me dice cuando esté en Juan capítulo 17. ¿Ok? Leo el versículo 1 y 2. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ve el 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a quienes, hermanos, a todos los que le diste. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, ya han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por quién, hermano, sino por los que me diste, porque tuyos son. Recuerda, hermano, que ahora los levitas le pertenecen a Dios y Dios se los dio ¿a quién? Al sumo sacerdote. Oh, hermano, de entre toda la humanidad, de entre todos los seres humanos que estamos en el planeta, todos aquellos que hemos escuchado la palabra del Evangelio, todos aquellos, hermanos, que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, vea, Dios nos dio con Cristo. ¿Qué significa? Que ahora le pertenecemos a Cristo, hermano. Ay, pastor, yo no escogí eso. Porque va a haber gente que piense así. Imagínense un levita. Un levita, hermano, vamos a ver más adelante, los levitas eran apartados para el servicio a Dios desde el mes de nacido. Ya tenían un mes de nacido, ya lo contaban para el servicio. Y ese levita ya no podía dedicarse a otra cosa, porque ahora le pertenecía a Dios y le pertenecía al sacerdote. Es que yo no escogí esto. Hermano, entendamos, es un privilegio, es una bendición pertenecerle a Cristo, pertenecerle a Dios. Ahora somos de Él. Hermano, ¿qué eran los levitas antes de este mandamiento? ¿Qué eran los levitas cuando todavía no eran contados para el servicio? ¿Qué eran? Estaban en Egipto. ¿Qué eran, hermano? Eran esclavos. Y Dios los sacó de esclavitud y les da el privilegio de servir en el templo, en el tabernáculo. Servir al sumo sacerdote. Ya no dedicarse a otra cosa más que eso. Hermano, nosotros estamos bajo el dominio del diablo, bajo la potestad de Satanás, es lo que la Biblia nos dice. Bajo la potestad de las tinieblas. Cristo nos libera, hermanos, y ahora le pertenecemos. Ahora somos de Él. Y tenemos una responsabilidad y un privilegio, pero una responsabilidad
Dice en 2 Corintios, capítulo 5. En 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Estamos allí? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, entiende, quiero que la iglesia entienda esto y es lo que el texto está diciendo. Una persona nacida de nuevo, una persona que ha sido rescatada por Cristo, porque Jesús claramente dijo, el que practica el pecado, esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oh, hermano, ya no estamos bajo el lazo del diablo. Ya no estamos bajo el reino de las tinieblas. Cristo nos libertó y ahora ¿qué dice? Le pertenecemos a Él y hermano, es digno Él de que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para ¿quién? Para Él. Pastor, pero tengo familia, tengo responsabilidades, tengo pareja, tengo hijos, tengo un trabajo. Sí, hermano, el trabajo, usted sabe que la Biblia nos manda que no quiera comer, que tampoco trabaje, ¿verdad? El trabajo debe ser un medio simplemente para servirle a Dios. ¿Me está siguiendo? Yo, por ejemplo, cuando estábamos entrenando en el colegio bíblico, entramos al instituto bíblico, hermano, uno de los requisitos de un mandamiento, un reglamento del colegio bíblico, hermano, era que todos los estudiantes teníamos que trabajar. Teníamos que trabajar. Había estudiantes ahí, hermanos, que estaban internos, mi esposa era una de los internos, ¿verdad? Ellos allá adentro tenían que pagar renta, pagar alimentos, pagaban luz, pagaban gas, ¿qué más? Nada más eso, ¿verdad? Alimento, renta, luz y gas. Tenían que pagar. Veían que uno no trabajaba, ¿verdad? Y seguía pagando los recursos. Bueno, pues, ¿qué pasó? ¿En qué estás trabajando? O sea, era obligatorio que demostráramos que estábamos trabajando, que estábamos obteniendo un ingreso legal, en un trabajo correcto, hermano, porque era solamente un medio para sostener nuestros estudios mientras estábamos estudiando, y ese oficio, ese trabajo nos iba a ayudar para cuando ya saliéramos al campo, ¿sí? Porque mucha gente quiere vivir de la iglesia y no, hermano. ¿Me estás siguiendo? Entonces, la meta, el trabajo, hermano, solamente es un medio para servir a Dios. Pastor, pero tengo pareja. Ok, un marido cristiano tiene que ser responsable de su pareja. Tiene que ser responsable de sus padres. Tiene que ser responsable de sus hijos. ¿Me estás siguiendo? Entonces, hermano, pero las metas, los proyectos, nuestra finalidad es servir a Dios. Trabajar para Él. Lo demás, hermano, solamente es un medio para cumplir ese servicio. No son mis metas, no son mis proyectos. Mis metas, mis proyectos, mi finalidad hermano, es agradar a Dios, cumplir a Dios, rendirle servicio, que el reino de los cielos se extienda, facilitar el servicio en la iglesia. Ve ahí, hermano, en nuestro estudio, el pasaje que estamos estudiando, Números capítulo 3, versículos 14 al 16. Números capítulo 3, versículos 14 al 16, si alguien lo encuentre, diga amén. Y tal vez usted podrá decir, pastor, es muy extremo, es muy exagerado lo que está diciendo. Hermano, ¿es extremo dedicarse a Dios? Vea, Números capítulo 3, versículo 14 y 16. Y Jehová habló a Moisés en el desierto del Sinaí diciendo, cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias,
contarás todos los varones, ¿qué? De un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. ¿Sí lo está viendo, hermanos? ¿Desde qué edad ya se contaba a levita para el servicio a Dios? Desde un mes de nacido. Es que yo no quiero servir a Dios, yo quiero. No, no, no. Naciste levita, tú le perteneces a Dios, tienes que servir a Dios. Somos creyentes, somos cristianos. Decimos que tenemos la bendición de Dios. Hermano, tenemos que servir a Dios. No hay de otra. Hermano, porque es la forma de demostrar nuestra gratitud. Hermano, y lo voy a decir y es fuerte y tal vez a muchos uno le va a chocar esto que le digo, hermano. Pero hermano, un cristiano tiene que ser agradecido con Dios. Y si un cristiano no le está sirviendo a Dios, no es agradecido. Aunque diga palabras bonitas y de aquello y el otro, no está agradeciéndole a Dios, porque nuestra gratitud a Dios se muestra con el servicio. Es que no lo siento, es que no me nace. No, hermano. Vea los deberes. Bueno, en pocas, iba a dar algo de la salvación. Entienda, hermanos, que somos escogidos para Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Me dice cuando lo encuentre. Quiero hablar de una doctrina muy controvertida, pero está en la Biblia, no la puede quitar. Romanos capítulo 8, ¿ya lo está viendo? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? Romanos 8:28, ¿sí? ¿O qué había dicho yo? No dije el texto, el versículo, ¿eh? Ok. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, si usted hoy cree en el Evangelio, si hoy usted cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, es que usted fue llamado por Dios. Y todo lo que le ocurrió en su vida y todas las cosas que le suceden, aunque parezcan adversas, hermano, todo es para bien. Para que Dios lo trajera hasta este punto, para que usted creyera en Cristo Jesús como su Señor y Salvador y para que usted le sirva. Ahora leemos el 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también que hermano, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Hermano, esta es la doctrina de la predestinación. Entre los levitas, hermano, una mujer estaba esperando un niño levita, hermano, ya sabía a qué se iba a dedicar, a ser levita. Hermano, Dios, y hermano, es una polémica doctrina y muchas no la entienden ni la atacan, pero hermano, aquí está la doctrina de la predestinación. Desde antes de la fundación del mundo, hermano, Dios nos escogió para que fuéramos hijos suyos, para que fuéramos salvos, para que le sirviéramos. Mucha gente la malinterpreta. Aquí dice claramente, los predestinó. ¿Qué significa? Que desde antemano ya el destino de los que Él llamó ya está ¿qué? Predestinado. Y mucha gente ataca esa doctrina diciendo, ay pastor, entonces Dios escogió unos para el cielo y otros para el infierno. No, no. Dios escogió a unos para la salvación. Él dice en el capítulo 9, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Habrá injusticia en Dios? Pregunto, ¿hay injusticia en Dios? No, no hay injusticia. Simplemente, de entre todos los perdidos, los que ahora creemos, Dios nos escogió para salvarnos. De todos los condenados, Dios nos escogió, nos rescató para salvarnos. ¿Y los perdidos los escogió para ir al infierno? No, no los escogió para ir al infierno. Ellos van a ir al infierno por sus propios, ¿qué? Pecados. Ellos van a ir al infierno, ¿por qué? Por su propia decisión. ¿Hay injusticia de parte de Dios? No. Hermano, si todos termináramos en el infierno,
¿habría injusticia de parte de Dios? No. ¿Por qué? Porque eso es lo justo. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y usted sabe el texto en Apocalipsis: cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos tendrán su parte. ¿En dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que merecemos. Eso es lo justo. Es que la vida es injusta. Oh, no, no, no. ¿Quieres la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? El infierno. Nosotros tenemos la misericordia de Dios. Dios nos escogió, nos llamó a través del Evangelio, nos justifica. ¿Qué significa? Nos declara justos, hermano, y un día en el futuro, ¿verdad?, nos va a glorificar. ¿Sí? ¿Y los condenados? Usted sabe, los condenados. Hay gente que rechaza el Evangelio. Amén. Hermanos ganadores de alma, ¿no se ha dado cuenta de eso? Rechazan el Evangelio. No quiero nada, no quiero saber. Nos rompen el folleto, nos lo avientan. Hay gente que dice, hasta con gusto, ¿verdad? Yo me voy a ir al infierno, hasta todavía me invitan a ir con ellos, ¿verdad? Allá nos vemos. Hay gente, hermanos, cínica. Pero, hermano, ¿qué significa? ¿Qué quiero enseñar, hermano? Que nosotros somos escogidos por Dios. Y así nos escogió, hermano, qué privilegio es servirle. Dice otro texto en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Tal vez no acepten muchos esta doctrina, pero no la pueden quitar de la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 13 y 14. ¿Lo estamos viendo? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? De que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante ¿qué? Nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Toda persona salva, Dios la llamó a través del evangelio. Todo cristiano que en la historia humana que ha sido salvo es porque estuvo expuesto al evangelio. O alguien se lo predicó, o se encontró una Biblia, o un folleto, o un programa de radio, escuchando el evangelio, hermano, etcétera. Pero, hermano, Dios nos llama a través del evangelio a sus escogidos. Y ahora ya somos salvos. ¿Y nos escogió para qué, hermano? Para salvación. Ay, pastor, ¿y cómo sé que yo soy escogido? Hermano, dice el Señor Jesús, nadie viene a mí si no le fuere dado por el Padre. Si usted escuchó el evangelio, si usted lo cree, usted es llamado, usted es escogido. Dice el Señor Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿A cuánta gente no se le predica el evangelio? ¿A cuánta gente no se le invita? ¿Y cuánta gente acepta el llamado? ¿Cuánta gente acepta el evangelio? ¿Cuánta gente acepta por lo menos leer el folleto y escuchar? Usted sabe, hermano, hay gente que lo rechaza. Amén, hermano. ¿Cómo sé que soy llamado? ¿Cómo sé que soy escogido? Si usted cree en Cristo como Señor y Salvador, usted es escogido. ¿Sí? Y dice, para la santificación y la fe en la verdad. Si usted está perfeccionando la santidad, si usted se está examinando a sí mismo, y Dios le muestra que hay pecados que usted tiene que abandonar, y usted está luchando con su carne, y hermano, y está luchando a día con día para abandonar el pecado que Dios aborrece, hermano, usted es un escogido. A ver, hermanos, porque hay gente que se dice salva, hay gente que hizo una oración, hay gente que viene a la iglesia, que tiene una Biblia, hermano, pero no tiene ninguna intención de abandonar su pecado, de vivir en santidad. Amén, hermano. Y mucho menos servir a Dios. Vea los deberes de los levitas. Vamos rápido por el tiempo. Siempre me gana el tiempo. En Números capítulo 3, ya una vez que se contaban a los levitas de un mes para arriba, versículo 25. Números 3, 25.
a cargo, ¿sí lo está viendo, hermanos? De los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda, su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, la cortina del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo, junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Versículo 31. De los hijos de Coat dice, versículo 31. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Versículo 33. De Merari era la familia de los malitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Merari. Versículo 36. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio. Estos era el servicio que ellos tenían que desempeñar. Ya al chamaquito, al levita, desde el mes de edad lo apartaban. Y toda su vida era un entrenamiento para esta función que tenían que llevar. Y en su momento, hermanos, ellos se encargaban de estos utensilios, cada quien sus utensilios. El sumo sacerdote entraba, tapaba el mobiliario, y nada más cuando entraban le decía, tú te llevas esto, aquello y lo otro, tú aquello y tú lo otro. ¿Y los levitas? Sí, señor. La pregunta, hermano, y aquí ya es el mensaje, después de toda esta introducción. ¿Cuál es su deber dentro de la obra de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo usted para Dios? ¿Cuál es la función que usted desempeña? ¿Cuál es el trabajo que usted está rindiéndole al Señor? Dice el versículo 39 de nuestro pasaje. 39 de nuestro pasaje dice, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón conforme a la palabra de Jehová contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, ¿cuántos fueron, hermano? ¿Cuántos fueron, hermano? 22,000. ¿Quiénes fueron? Todos los varones de un mes para arriba. ¿Quiénes? Todos. ¿Qué significa, hermanos? Dios nos conoce a todos. Todos contamos para Dios. ¿Sí? Y todos tenemos que desempeñar una labor, un servicio. Amén, hermanos. Todos. Ningún levita se quedó sin hacer un trabajo, una labor, un servicio. Dios sabe quién le sirve y Dios sabe quién no le está sirviendo. Dios sabe quién tiene gratitud a través de su servicio y Dios sabe quién no le está prestando un servicio. Hermano, Dios conoce a los cristianos pasivos. ¿Sí entiende por pasivo? Que nomás está así quieto, no se involucra, no participa, no aporta, no contribuye. Y Dios conoce a los activos, aquel que mete las manos, aquel que sirve, aquel que trabaja, aquel que hace algo más allá, simplemente de ser un espectador. Esa era la labor de los levitas, eso es lo que tenemos que aprender de ellos. Que todo tenía algo que hacer. Ay, pastor, pero entonces, ¿qué gano yo? Mateo 10. Mateo 10. Y me voy a tomar unos minutos más para hablar de esto. Mateo, capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice el Señor? Porque el obrero es ¿qué? Digno de su salario. Si usted le presta un servicio a Dios, si usted le invierte de su tiempo, si usted aporta de sus habilidades, si usted, hermano, dedica parte de su vida al servir a Dios, hermano, entienda esto, el Señor no es deudor de nadie. Dios no le queda deber a usted.
Y Dios, hermano, le va a recompensar. ¿Sí? A veces, hermano, nos hacemos esclavos de los hombres. A veces, hermano, queremos sacar un dinero al beneficio material de los hombres, y hermano, y no queremos servir a Dios. Yo he escuchado gente que dice, ¿y qué gano? ¿Y qué gano? Hermano, Dios no es deudor de nada. Y le voy a decir esto, Dios es buen pagador. ¿Sí me está entendiendo? Joven fui, dice el rey David, y he envejecido, ¿y qué dice? Y no he visto a justo desamparados. Mucha gente siente que pierde por dedicarle tiempo a Dios. Piensa que es un desperdicio ofrecerle recursos. Piensa que no vale la pena ofrecer de nuestras habilidades. Cuando el Señor claramente dice que el obrero es ¿qué? Digno de su salario. Ahí mismo en Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. Mateo 10, 40 al 42, que dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, ¿qué dice? Recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, ¿qué dice? Recompensa recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, ¿qué nos dice el Señor? De cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua, hermanos, que usted le dé a un discípulo. Dice el Señor que por ese vaso de agua usted no pierde su recompensa. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Se lo dice alguien que ha estado en el servicio de Dios, hermano, desde el 2007, ya de tiempo completo. Dios no nos ha desamparado. Dios no nos ha dejado. Y se le ha entregado tiempo, habilidades, esfuerzo, hermano, como dice el dicho, sangre, sudor y lágrimas. ¿No se convence de eso? Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Nos dice ahí, versículos 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. ¿Qué dice, hermanos? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para quién, para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermano, yo le he dicho a la gente, no lo está haciendo para el pastor, lo está haciendo para quién, para Dios. ¿Sí? Hermano, los pastores nos sentimos muy contentos, alegres de que vengan hermanos a ayudarnos con otras cosas, con el aseo, con movimientos, con atender a personas, a veces con la gente que dice, pastor, mire, yo le ayudo con esto, con sus recursos. Hermano, los pastores nos dan mucho gusto y hermano, y sentimos aligerada nuestra carga, porque la labor principal, hermano, del pastor, hermano, es la predicación y la oración. A ver, hermanos, ay, pastor, pues esto es bien fácil. Párese aquí, hermano. ¿Sí me está escuchando? Párese aquí en el púlpito. No una vez de cuando, 3 veces a la semana. Y para pararse aquí, hermano, pastor, ¿usted tiene trabajo? Sí, tengo mi trabajo, tengo mi negocio. Ahorita está cerrado. ¿Por qué? Porque para mí esto es prioritario. ¿Sí? Venir a la casa de Dios es prioritario. Ay, usted está perdiendo. No estoy perdiendo. Le estoy sirviendo al Señor. Y el Señor no es deudor de nadie. Y aquí dice, porque recibiremos la recompensa del Señor. ¿Me está siguiendo, hermano? No, la gente dice, ¿para qué vas a trabajar al pastor, hermano? Mire, la gente que habla así es la que no hace nada. ¿Sí? Vi, hermano, luego redes sociales, hermano, cada gente de veras que critican, critican el dar diezmos y ofrendas. ¿Y sabe quiénes son los que critican eso? Los que no dan, los que no dan. ¿Para qué estás alimentando? ¿Para qué estás manteniendo al pastor? ¿Para qué le estás trabajando al pastor? Le pusieron un pastor
fiel a la palabra de Dios, hermano, se dedica a la palabra de Dios y el objetivo es enseñar a la gente que sirva al Señor, porque del Señor recibirá ¿qué? Su recompensa. Los levitas, hermano, sí sabe, los levitas ellos no recibieron terrenos, no recibieron heredad. ¿Por qué? El Señor dijo, yo soy su heredad. ¿De qué iban a vivir los levitas? De las ofrendas. Ellos se dedicaban al servicio a Dios, pero hermano, el mismo servicio a Dios les proveía para su sostenimiento y para el de sus familias. ¿Qué quiero enseñar con esto, hermano? Sí, usted tiene trabajo, tiene responsabilidades, pero hermano, un creyente, uno que esté agradecido con Dios, hermano, va a apartar de su tiempo y va a ofrecer, hermano, tiempo a Dios, va a ofrecer de su fuerza de trabajo, de sus energías, de sus habilidades para hacer algo para Dios. Pastor, ¿y qué hago acá en la iglesia? Pues la iglesia está bien chiquita. Para empezar, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede servir a Dios? Uy, ya se me fue el tiempo. Hebreos 10:25. Para empezar a servir a Dios. Conocemos este texto, pero solamente una frase. ¿Qué nos dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué entiende usted por exhortar? Siempre hago preguntas, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por exhortar? Por, ¿eh? Convocar. ¿Qué más? Llamar. ¿Qué más? Igual, son correctas todas esas definiciones. Decirles. ¿Qué más? Invitar. ¿Qué más? Exhortar. Bueno, cuando usted se congrega, hermano, cuando usted se congrega, está animando a los demás. ¿Está siguiendo? Ahora, le va a lo contrario. Aquí hay sillas vacías. ¿Qué le hace sentir una silla vacía? ¿Quiere que le diga a mí cómo me siento al ver sillas vacías? Yo me desanimo. A los que invitamos, a los que hablamos, por los que oramos. Yo me desanimo y me siento triste. Hay personas, un sobrino ahorita tiene un problema, no puede venir por causa de ese problema que está arreglando. Pero, hermano, es lamentable y triste. Pero hay gente que decide no venir. ¿Por qué? Nomás por su regalada. Perdóname que lo diga. Y eso desanima. ¿Sí me está escuchando? Viene gente nueva, gente invitada. Vamos a la iglesia, nos invitaron. Viene la gente nueva y ve sillas vacías. ¿Qué cree que es lo primero que piensa? ¿Sí? ¿Cómo empieza nuestro servicio a Dios? Ser fieles a los cultos. Y déjeme decirle algo. Cuando usted es fiel a los cultos, Dios le muestra lo que tiene que hacer o Dios le da un ministerio a usted. ¿Me está entendiendo? Algo por hacer en la iglesia. Pastores, que no hay nada que hacer, son bien poquitos. ¿Por qué son bien poquitos? Porque no somos fieles. Cuando seamos fieles, ya vamos a hacer más. Y al haber más gente, hay más ministerios y hay más trabajo. Mi experiencia va a quedar grabada. Yo llegué a Príncipe de Paz. Príncipe de Paz, hermano, muchos no se conocen en el año 2001. Era un saloncito como este, ¿verdad? Y unas láminas cayendo y todo eso. Yo por mi trabajo iba nomás cada 15 días. Se lo digo por experiencia. Yo hice un esfuerzo. Faltaba el trabajo por venir a los 3 cultos, los 3 días. Jueves, domingo la mañana y domingo la tarde. Poco a poco, yo dije, y Dios me puso en mi corazón, no, algo tienes que hacer. Entonces yo el domingo en la mañana no esperé que el pastor fuera por mí en la ruta. Yo dije, me voy a adelantar a ver, algo hay que hacer. Hermano, yo llegué a la iglesia, tenía unas semanas en la iglesia. Pastor, quiero ayudarle. Yo ve cómo era el pastor desconfiado. Sí, no sé, ¿qué hay que hacer o qué? Yo quiero hacer algo. Ah, pues ponte allí.
Ahí está una franela, limpia las manos. Y espera a los hermanos, abre la puerta y ya cuando reciban, tú recíbelos y diles que ahorita vengo. Sí, yo bien contento haciendo eso. No se la voy a hacer tan larga. Estuve ahí, Dios me llamó para predicar. Después, hermano, eh, fui maestro de culto infantil. No le voy a mentir, usted sabe, fui coordinador de los maestros, de todos los maestros de culto infantil. Llegué a ser director del coro, tocaba la rondalla, era el encargado del sonido y de las grabaciones. Hermano, tenía mi ruta, ¿sí? Y era encargado del bautisterio. Cuando yo ya dejé Príncipe de Paz, cuando me gradué y me fui a predicar a Veracruz, hermano, el trabajo que yo hacía, tuvieron que buscar a 6 personas que lo hicieran. Y no lo digo por vanagloria, a Dios sea la gloria. ¿Qué quiero enseñar con esto? Dios te capacita en la obra cuando tú eres fiel. Y cuando tú eres fiel, Dios te pone en la función que vas a realizar. La Biblia dice que todos somos un cuerpo, pero dentro del cuerpo hay muchos miembros. Y todos los miembros tienen una función, pero todos los miembros contribuyen para el cuerpo. Y usted vea su cuerpo, ¿verdad? Todos los miembros que tenemos, todos. No hay nada de balde en nuestro cuerpo. Muchos dicen que el apéndice, ¿verdad? Que no tiene ni una función, pero yo creo que sí, por algo Dios la puso ahí, ¿verdad? El apéndice, ¿verdad? Hasta un cabello, hasta una uña tiene una función en nuestro cuerpo. Pastor, ¿yo qué puedo hacer en la obra de Dios? Hermano, usted sea fiel y Dios le va a poner. Simplemente usted decídase a ir al siguiente nivel, crecer en la obra de Dios. Y Dios le va a mostrar, hermano, qué es lo que va a hacer usted para el Señor. Hagamos una breve oración, inclinemos el rostro, hagamos una breve oración. Mi Dios, pues tú sabes, ya no quería yo dar testimonios personales, pero Padre, no puedo callar lo que tú hiciste con este siervo inútil. Yo llegué un día a la iglesia porque sabía que se predicaba el Evangelio, porque se predicaba sana doctrina. E hice el esfuerzo y sacrificios para estar presentes en todos los servicios de la semana y también para salir a ganar almas. Y poco a poco me fuiste mostrando que hay mucho trabajo que hacer en la obra y los obreros pocos. Tú sabes, mi Dios, que el propósito de este mensaje es que la gente reaccione y se comprometa a hacer algo por el Señor. Todos tenemos una labor y todos tenemos que participar. Empezar por ser fieles. Saber que nos has escogido para salvación y que es un privilegio servirte. Dedicar tiempo, dedicar esfuerzo. Parte de nuestra vida y vivir para ti. Has prometido, Señor, y has dicho que el obrero es digno a su salario. No eres deudor de nadie. Y si un hermano, una hermana aparta tiempo, aparta y hace un esfuerzo por participar, por trabajar, por servir, tú le recompensas. Despierta, Padre, el espíritu de todos aquellos que escuchen este mensaje, que trascienda este lugar y que entiendan que un verdadero creyente, todos estamos llamados a servir, a rendir un servicio al Señor. Llegamos y aprendemos, maduramos, pero es tiempo que de ser cristianos pasivos, seamos cristianos activos en la obra, involucrados, participando, contribuyendo, aportando para la extensión del reino de los cielos. Gracias. Gracias por Cristo Jesús. Amén.